Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hace unos 6 años, Vicente Barberá tuvo la brillante idea de crear y proponer aquí crear un ciclo literario de poesía, de poetas, que él llamó Poetas en el Ateneo. Buscó la complicidad de Vicente Bosch, que es el bibliotecario y coordinador de la Comisión de Cultura, y durante esos 6 años coordinaron ambos ese ciclo, por el cual pasaron 40 poetas, no solo de la Comunidad Valenciana, sino también del resto de España, y si no recuerdo mal, de algún poeta de Sudamérica. Hace unos 3 meses, ambos nos llamaron, nos reunieron a Blas Muñoz, a Antonio Mayor, a Teresa Espasa y a mí, y nos comunicaron que deseaban transformar ese ciclo de poetas en un ciclo de literatura en general, donde se incluyera la novela, el teatro, el ensayo, etc. Ni que decir que nosotros nos propusieron que colaboráramos con ellos en la organización de ese nuevo ciclo, y los 4 aceptamos esa invitación y les agradecimos que nos hubieran pensado en nosotros. Nos pusimos en marcha, pensamos en el nombre del ciclo. A Blas Muñoz se le ocurrió un título que nos gustó, Tardes de Literateneo, e incluso diseñó el logo que aparece aquí en la parte superior. A él se le debe esa, diríamos, aportación incalculable, porque en ocasiones buscar un título es algo dificilísimo. Pensamos en la fecha, el 4 de abril, hoy, y pensamos en una persona que pudiera dar apertura a ese ciclo. En este caso, pensamos que la persona apropiada sería una de nuestras autoras, de nuestras escritoras, más relevante y más significativa, como es Rosa María Rodríguez Magda, a lo cual yo le doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Y antes de continuar, voy a invitar a Vicente Bosch para que nos diga unas palabras de cierre y de apertura de ambos ciclos. Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo muchas gracias a todos ustedes por haber venido, y muchas gracias, Pascual, por la introducción que has hecho. Yo solamente tengo que decir que mi colaboración ha sido el ayudar a que en el Ateneo pues podamos seguir teniendo literatura y poesía. Cuando llegué al Ateneo no había en ese momento literatura ni poesía, y la gente me lo demandaba. Me hablaron de un grupo que son amigos ya todos, y me encaminé a ellos, les pedí que se pusieran a hacer poesía en el Ateneo. Desde el primer momento me dijeron que sí, empezaron y siguen haciéndolo en el aula de poesía número 1. Y después, posteriormente, Vicente Barberá me dijo de dar un paso más y traer a poetas importantes, no solamente de Valencia, sino de España e incluso del mundo, y eso es lo que hicimos, dar un paso más, y Vicente se puso a buscarlo y a trabajarlo, y lo hizo pues como en él es habitual, fenomenal. Ahora, después de esos 6 años que ha hablado Pascual, me comentó, o comentamos, eso es cierto, pero yo la única parte que tengo en todo esto, como os he dicho, es el tema de preparar el conseguir las autorizaciones y las salas, porque todo el tema del trabajo siempre lo ha llevado el grupo en el aula de poesía número 1 y Vicente en Poetas en el Ateneo, y me hablaron de que debíamos de intentar dar un paso más, porque los poetas, pues, aunque tenemos muchos poetas, porque Valencia, la Comunidad Valenciana es una tierra de poetas, pero ya pues habían venido aproximadamente 50, no 40, Pascual, ya sobre 50 poetas habían venido por el Ateneo. ¿40? Pues entonces estáis vosotros en lo cierto. Es como estoy errado yo. Bueno, como os decía, han pasado 40 poetas, y ya digamos que habían pasado los poetas más
distinguidos y más considerados, y entonces Vicente me dijo: Vicente, ¿por qué no damos un paso más y ahora, aparte de traer a los literatos, a los poetas, vamos a traer toda clase de literatos? Y por supuesto que me pareció bien la idea, la propuse en la Junta y por supuesto que me dijeron que sí, y eso es por lo que ahora pues vamos a hacer una cosa un poco distinta. Ellos serán los encargados de haberlo diseñado y ellos van a ser los encargados de llevarlo a la práctica. Por mi parte, solamente decirles que el Ateneo está con la cultura, por supuesto, como no podía ser de otra forma, y por supuesto decirles también que el Ateneo está por la literatura. Y prueba de ello es que ya tenemos en el Ateneo un premio anual de relato corto, tenemos un premio anual de poesía que pusieron ellos en marcha, y también tenemos un premio anual de novela. Y la verdad es que estamos súper contentos. Además hacemos una gala, una noche valenciana de las letras, y la verdad es que es una noche muy bonita en la que conseguimos que nos juntarnos en unas mesas de cenar un grupo considerable de personas de la vida cultural de la ciudad. Traemos a todos los ganadores de los concursos, de los premios literarios del año, incluso invitamos a un literato nacional de reconocida fama, y la verdad es que es una velada muy bonita, y que el Ateneo, por supuesto, va a seguir con ella. Con esto lo único que vengo a decirles es que el Ateneo está al lado de la cultura, y que el Ateneo está al lado de la literatura y, por supuesto, al lado de la poesía, y en eso estamos y en eso vamos a continuar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, porque si ustedes no estuvieran ahí, nosotros no haría falta que estuviéramos aquí. Muchísimas gracias, y Rosa María, bienvenida a esta casa. Sabes que te apreciamos mucho, personalmente te aprecio muchísimo desde hace muchos años, cuando estabas de directora del Museo de Blasco Ibáñez, que ya fuimos allí a visitarte con el Ateneo, y me alegro muchísimo pues que estés ahora en presencia con nosotros. Seguro que Pascual te va a presentar muchísimo mejor que lo podría hacer yo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias por tus palabras, Vicente. Rosa María tiene un currículum auténticamente impresionante. Tiene publicados unos 25 libros. Para aquellos que publicamos libros sabemos la dificultad que es publicar un solo libro y con editoriales de prestigio. Luego, si decimos 25 libros, pues significa que prácticamente toda una vida uno se está dedicando a escribir libros. Con algunos de esos libros ha obtenido también notables premios, como por ejemplo el premio Juan Gil Albert, el premio de la crítica valenciana, el premio internacional de ensayo Jovellanos, el premio Celia Amorós, el premio Isabel Ferrer, y recientemente se le ha concedido un premio de dones progresistes que todavía se te va a conceder. No te lo han dado. El jueves en el mismo Ateneo tendré la satisfacción de recibirlo, pero bueno, es una primicia, sí, gracias. Sí. ¿Es un acto abierto, libre? Sí. Es decir, que quien desea asistir al jueves... No me atrevo a abusar de vuestra amabilidad, por lo tanto, muchas gracias por venir ahora. Muy bien. Bueno, el premio está concedido, no está todavía entregado, pero concedido sí que está. Muy bien, muy bien. Ha publicado más de 300 artículos. Actualmente colabora, si no tengo mal entendido, con el diario El País y el diario El Levante. Ha sido y es profesora invitada de múltiples universidades, no solo españolas, sino también del extranjero, como por ejemplo la Universidad de París, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Puerto Rico y New York University, entre otros. Y ha sido protagonista de muchas otras cosas que iremos aquí desgranando poco a poco esta tarde. Nos vamos a centrar en ir conociéndola un poco mejor en tres aspectos. El aspecto personal, el aspecto de Rosa María, el aspecto de su participación importante, como decía Vicente Bosch, en instituciones valencianas y en su filosofía.
su pensamiento filosófico, en donde ahí ha acuñado un término filosófico, el término de transmodernidad, que como se dice habitualmente, ha venido aquí para quedarse, para instalarse, donde ya se está trabajando y se ha trabajado en diversas universidades. Todo eso es lo que vamos a ir abordando esta tarde. Y yo, si quieres, Rosa María, podemos empezar por el principio, por tu infancia y juventud. Antes de mi infancia y mi juventud, yo quería empezar agradeciéndoos a todos vosotros, al grupo de poetas, Vicente, Barberá, Blas, Pascual, Teresa, bueno, a todos vosotros y a Vicente Bosch, el que me posibilitéis estar aquí rodeada de tan buenísimos amigos, a los que veo, algunos no los veo ya, pero es por culpa de la graduación de las gafas, pero bueno, hasta media sala veo a grandes amigos, y cuando he entrado he visto también grandes amigos en las últimas filas. De verdad, es una gran satisfacción, y me parece que esto me recuerda a aquello, los que ya tenemos una cierta edad, aquello de esta es su vida. Su vida. Bueno, parte. Federico, tal. Bueno, pues cuando quieras estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, Pascual, sobre todo por haberte tomado el interés de rastrear en mis libros, en mis recuerdos, y estar ahora aquí conmigo. Pues empecemos por el principio, Rosa María. Por eso que decimos, tu infancia y juventud, ¿qué recuerdas de aquella época que transcurrió aquí en Valencia, en las calles valencianas? Sí, las calles, bueno, yo nací en la calle Historiador Diago. La Plaza Obispo Amigo es famosa por sus mascletas. Entonces, recuerdo el barrio, y yo creo que no solamente soy yo la que recuerda el barrio, ¿no? Mis hermanos todavía se reúnen con los amigos del barrio. Yo me llevo bastante edad con ellos, quiere decir que son personas que a lo mejor con 70, incluso casi con 80 años, siguen viviendo esa cercanía del barrio que quizás ahora hemos perdido un poco. Mi infancia fue una infancia muy, muy feliz. Fui una niña esperada después de 2 hermanos mayores con los que me llevaba 14 y 19 años, pues claro que llegar a una niña para mi madre fue el cumplir todas sus expectativas. Después no las cumplí también, ¿no? Porque era un poco una niña chicazo y no me gustaba esto de bordar y esas cosas que ella quería, pero bueno, en fin, de momento fui una niña muy, muy, muy querida. Tú y yo nos conocimos sí. En la Facultad de Filosofía. Tú eras una joven estudiante. Y tú un jovencísimo profesor, sí, porque vamos, miradlo, sí, sí, sí. Bueno, yo le di clases de filosofía, no aprendería de mí, pero... De lógica. De lógica matemática. Gracias a que eras un buen profesor, porque la lógica y matemática nunca ha sido una pasión para mí. ¿Qué te impulsó a cursar filosofía, a decidirte a los 17 años por la filosofía? Por esa ingenuidad que tienes en la posadolescencia de pensar que te van a explicar, vas a saber el porqué de las cosas, pues de dónde venimos, a dónde vamos, existe un Dios, qué hay más allá de la vida, todas estas, qué es lo bueno, qué es lo malo. Después pasa el tiempo y tú lo sabes, o sea, que uno sigue con las mismas preguntas y sin respuestas, pero entre tanto ha ido leyendo y ha ido acercándose a grandes mentes, y yo creo que esa cercanía ha valido. Yo dudaba entre estudiar literatura o estudiar filosofía, pero pensé que literatura siempre la leería y que en cambio quizás filosofía me costaría más si no había, pues no sé, una estructura académica que me acercara a ella. ¿Es difícil ser filósofa y ser mujer? Te lo digo Sí. porque en las historias de la filosofía que tú y yo hemos estudiado y que muchísimos habremos estudiado, no hay ni una sola mujer. No, bueno, Simone de Beauvoir, y yo me gusta decir que es uno de los mejores filósofos, no una de las mejores filósofas, porque realmente es que no hay, en el currículum académico no aparecen mujeres. Lo curioso es que no nos dábamos cuenta. O sea, no nos dábamos cuenta de esa ausencia. Gloria Steinem tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice: las mujeres hemos estado estudiando siempre nuestra ausencia. Y es verdad, no hay referentes ni en la historia, ni en la literatura, ni en la filosofía. Bueno, en la literatura un poco más. Pero quiero decir que todo, en la ciencia tampoco.
Entonces, no se me ocurrió, o sea, yo veía pues a Simón de Beauvoir y a Sartre y decía, pues yo seré igual, o sea, y además encontraré a un Sartre mucho más guapo que el Sartre, pobrecito este. Y nada, y juntos escribiremos muchos libros o no sé, en fin, y descubriremos cosas, ¿no? Muy bien, muy bien. Si pudieras olvidar, si pudieras borrar algo de tu vida, ¿tú qué borrarías? Borraría todas las muertes de las personas cercanas, indudablemente. Han sido muchas y no es, quizás la que más me ha influido fue la muerte de mi padre cuando yo tenía 17 años, porque efectivamente es un periodo muy frágil todavía, y a mi padre lo adorábamos todos, mi madre, mis hermanos, todos, y es curioso porque pienso que el haber perdido a mi padre tan pronto, en vez de haberme hecho buscar una figura paterna a lo largo de mi vida, ha sido justamente lo contrario. Ha sido el asumir, el decir, bueno, tengo que hacer las cosas por mí misma, no va a haber una figura detrás que te apoye. Borraría todas las muertes cercanas, incluida la de mi madre hace poco, la de mi tía hace poco, mi tía Pili, mi madre. En fin, lo que nos ocurre a todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos gustaría borrar de nuestros recuerdos. Te voy a decir 6 adjetivos y tú dime de esos adjetivos cuáles encajarían en tu forma de ser y cuáles no encajarían. Y eso es un poco también pensar cómo me ves tú, ¿no? No, yo te veo muy positivamente. Pero tú... Faltaría más, ¿no? En esta situación en que nos encontramos ahora. Yo te voy a leer los 6 adjetivos, sí. Pero como después igual nos olvidamos de alguno, después te repetiré 3 y 3, ¿vale? Afable, distante, exigente contigo y con los demás, constante, tímida, buena conversadora. Te lo repito 3, y así, sí, por así centrarnos. Sí. Los 3 primeros. Afable, distante, exigente. Hombre, muy antipática no creo que soy, lo que pasa es que soy bastante reservada y a lo mejor eso puede dar la idea de que no acabo de conectar, pero yo os quiero a todos mucho, o sea que si no os lo sé demostrar es culpa mía. Y lo de buena conversadora era al final. Sí, bueno, al final era constante, tímida, sí. Buena conversadora. O sea, decía yo, ¿Eres constante? ¿Eres constante? Sí, eso me lo he propuesto siempre, ¿no? Porque mi madre me decía, mira, tú maestra de todo, aprendiz de todo y maestra de nada. Y entonces a mí eso me daba una rabia diciendo, no, yo... En cambio, mi padre me decía, en la vida lo importante es saber lo que uno quiere y hacerlo. Entonces yo creo que entre esos 2 extremos me he forzado lo que todos tenemos de dispersión, ¿no? y de falta de constancia. Pero sí, he intentado. Bueno, yo te encuentro muy afable y muy constante, ¿eh? Si no hubieras sido constante, difícilmente hubieras conseguido las cosas que has conseguido, ¿eh? Te encuentro así. ¿Alguna anécdota inolvidable en tu vida? Pero, claro, las anécdotas es que no son... Pues, a ver... Yo, por ejemplo, si alguien me pregunta una anécdota, tengo muchas, como todos, pero yo tengo una de la Mili. Yo contaría una siempre de la Mili, siempre. Que no la cuento. Yo puedo, una vez que monté un lío tremendo, porque, a ver, que después creo que hay una foto por ahí. La Casa Real, cuando da el premio Cervantes, invita siempre a 100 escritores de España. Normalmente, para que no sean todos de Madrid y señores, pues yo creo que de vez en cuando me tocó la cuota de mujer y de provincias. Entonces fui unas cuantas veces a estas comidas. La primera, en vez de ir como una señora y decir yo me cojo mi taxi y tal y voy ahí, llego... Pues no, recuerdo que íbamos José Carlos y yo. José Carlos tenía que hacer otra cosa mucho antes, así que le dije, pues no te preocupes, llevamos un Megán pequeñito.
no te preocupes que yo te llevo a ti, como me sobra mucho tiempo, pues yo ya llego allí, me han dicho que hay para aparcar, como no va a haber para aparcar en el Palacio Real. El caso es que no paraba de dar vueltas y venga a dar vueltas. Madrid en ese momento era como ahora Valencia, o sea que siempre está atascado. Así que yo siempre llegaba, no a la entrada del Palacio Real, sino justamente en una callecita que estaba un poco más atrás y donde estaba ya la acera. Solo faltaban unos metros y cada vez más tarde. Dios mío, encima yo que vengo de lejos y haciendo el ridículo de llegar tarde. Entonces, para no hacer el ridículo, hice el escándalo mayor, que fue decir, bueno, me subo con el coche a la acera, tiro marcha atrás, total, que son unos metros, y ya me quedo enfocada en la puerta. Yo justo hice eso y salieron los guardias detrás de mí corriendo, pensando que aquello era como un atraco o alguna cosa así. Debo reconocer que en cuanto me vieron la cara así de buena persona y de que no iba a hacer ningún atentado, enseguida me dejaron meter mi cochecito al lado de todos los Mercedes que estaban. Pero fue realmente, no sé si una anécdota, pero en fin, la verdad es que monté un pequeño lío con la policía que guardaba el Palacio Real. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te molesta más de la gente y qué aprecias más en la gente? Di dos cualidades que te molesten, dos cosas que te molesten. Pues no resisto esto y esto y aprecio esto y esto. No resisto a la gente pedante y no resisto tampoco a la gente excesivamente falsa y... No sé, yo creo que lo que no resisto es lo que todo el mundo no resiste, la vulgaridad. A mí me gustan las gentes inteligentes, sencillas. Como tú. Pues, gracias, mira, muy bien. Es que hoy tienes que quedar bien conmigo porque si siempre no... queda bien contigo porque tú sabes que te quiero mucho. Muy bien. Vamos a proyectar unas fotografías, Rosa María, y tú las comentas brevemente, ¿vale? Esa era la niña de la cual mi madre se sintió tan orgullosa porque era la niña que ella esperaba. O sea, los vestiditos que me hacía y todas estas cosas. En ese momento todavía era la niña que esperaba. Creo que tenía 2 añitos, una cosa así. Recuerdo la foto, sí. Y esta era la niña que realmente quería yo ser. Este es el traje del cabo Rusty que le regalaron a un vecino mío porque mi madre me tenía absolutamente prohibido que los reyes me trajeran pistolas. Pero bueno, se lo habían traído, me lo dejaron y bueno, yo estaba feliz. Me faltaba rintintín, pero es que yo de pequeña quería ser sobre todo indio. Y si no, bueno, si no vaquero o algo así. Lo que pasa es que, si os habéis fijado, y sobre todo las niñas, todas las películas en ese momento que veíamos de vaqueros y todo eso, cuando una niña se identifica con el indio, con el Jerónimo, cuando se identifica con John Wayne o con Gary Cooper, claro, el problema es que cuando acaba la película y llega y el protagonista ves a la chica, se te cruzan los cables y dices, bueno, qué cosa más aburrida, ¿no? Yo quiero seguir pegando tiros. Y ese es un poco en plan... la otra niña con la que se encontró mi madre, en fin. Bueno, y esto es el mito. Soy un poco más joven que todo el mito de Jack Kerouac, la generación beat y todo eso. Pero quien en la adolescencia, aunque cante y toque tan mal como yo, no ha soñado con una carretera, el camino, la guitarra, el irse por ahí. Yo recuerdo que incluso con bastante seriedad algunos compañeros de la carrera, y ya era tercero o así, pensábamos, ¿y si nos hiciéramos camioneros y entonces si fuéramos por ahí? En fin, ¿Tocas la guitarra? ¿Qué va? Horrible, no, además yo desafino a conciencia. ¿La tocabas o era Sí, llegué a tocar la guitarra, llegué a componer, o sea, una es muy atrevida en la adolescencia, sí, pero horrible. Y esta foto es una lástima que no salgas tú, porque Pascual no solamente fue mi profesor de lógica en primero de carrera, sino que después cuando yo entré a trabajar como PNN, el primero fue en el Instituto de Campanar, el segundo fue en el Instituto de Algemesí, y ¿a quién me encontré como catedrático de filosofía? Pues al señor Pascual. Entonces, esta es la única foto que he encontrado del instituto y no estás tú.
pero es curioso porque hay dos personas conocidas, el poeta Joan Navarro y Encarna Jiménez Los Santos también. Entonces que es hermana de Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ahí en el instituto, no sé si tú lo recuerdas, tú y yo hicimos una aventura filosófica que ha tenido continuidad y tiene continuidad, que es la revista, tú y yo la llamamos Cuadernos de Filosofía y Ciencia, y se fue transformando y perdura hoy en día, la ha cogido la Facultad de Filosofía, perdura como pero revista de la filosofía. Sacamos nosotros, La sacamos nosotros, la creamos nosotros. La creamos nosotros, es verdad, incluso la primera firma en un banco la teníamos nosotros, vamos, daba igual porque, en fin, no es que fuera un negocio, pero... No, nos costaba. Muy bien. Bueno, yo sé, para sacar un poco el final, recibiendo con Pedro Ruiz, el rector, recibiendo el premio extraordinario de doctorado. Ya lo hice un poco más mayor, o sea, ya había pasado un poquito de tiempo, pero vamos, un poco por cerrar el ciclo de estudiante y académico. Muy bien, pues vamos con el segundo bloque, Rosa María, con tu participación institucional. Tú fuiste presidenta de la Asociación Valenciana de Críticos Literarios, que con otro nombre hoy preside Juan Luis Bedín, es un querido amigo nuestro. ¿Tienes por ahí una foto? Podíamos, te digo mucho, porque yo creo que esa es de las primeras. Mira, una foto. Es que es curioso, no he podido sacar, no tengo fotos de todo el mundo. La Asociación Valenciana de Críticos Literarios fue la que primero dio origen a lo que ahora es la clave. Realmente teníamos el mismo... Y nos reuníamos aquí enfrente, los presidentes de honor eran Pepe Albi y María Benito, que en este momento no está, y bueno, lo formamos 4 o 5 personas, porque estaba Pedro de la Peña, estaba Ricardo Alveset, estaba Joaquín Calomarde, estaba, ¿quién está? Fernanda Zavala, que la habéis visto ahí en primera fila, vamos... todos los jueves nos reuníamos y ese fue el núcleo de... Y estos son los primeros premios los segundos premios de la crítica valenciana. Yo me alegro muchísimo de que aquello que empezó con tanta ilusión, no sé si se me oye, con tanta ilusión, haya logrado, gracias a José Vicente Peiró, gracias a Bedín sobre todo, y a todos los que habéis ido trabajando, porque hay gente por aquí que sois del gremio, y estáis dentro de la organización o habéis ganado incluso los premios de la crítica, pues fijaos qué jovencitos estamos todos. Rafa Marí está ahí en una esquina, Blas Parra, Joan Álvarez detrás, Miguel Catalán, delante está Ricardo Belveser, María García Lliberós está sentada junto a mí, Pedro de la Peña en aquel extremo, Montesinos, en fin, es en el 95. Yo creo que era la segunda edición de los premios. Los premios. Muy bien, en 1996 fuiste nombrada directora cultural del Tercer Milenio, Fundación Tercer Milenio UNESCO. Sí. Eso te permitiría, yo recuerdo que trajisteis personalidades del mundo de la política y del mundo de la cultura. ¿Qué recuerdos guardas tú de aquella época? Eso fue... ¿Qué fue la aportación de ese tercer milenio? ¿Con qué objetivo se creó ese tercer milenio? Bueno, ese fue el sueño de cualquier intelectual. O sea, que de momento te digan, usted puede traer a quien se le ocurra. Entonces yo a la semana de que me nombraran directora cultural, me dijeron, tienes que irte a Milán a hablar con Umberto Eco. Yo digo, mira, qué bien, ¿y de qué? Entonces, bueno, eran montones de proyectos. Se trataba sobre todo con las instituciones valencianas de celebrar el paso hacia el tercer milenio, efectivamente, a elaborar cuáles eran los retos, cuáles eran las problemáticas y además, o sea, eso lo hicimos con muchísima ilusión. Gente como Carmen Quintero, que está por ahí. O sea, si Carmen no llega a estar en la fundación llevando prensa, se hubiera enterado muchísimo menos la gente de lo buenos que éramos, ¿verdad, Carmen? Y trabajábamos con ilusión. Estaba José Carlos, Josep Carles Laínez y mucha gente con muchas ganas de convertir a Valencia en un centro de reflexión. Además, es que
solamente ya el primer congreso reunió a intelectuales de la talla, bueno, ya digo, Umberto Eco, mira, casi si pasamos las fotos, las voy comentando. Bueno, este fue el primer congreso, los desafíos del tercer milenio. Allí está Antonio Gala, que apenas se le ve, Castellina, que era una diputada, una política italiana, Umberto Eco, que sacó los titulares de periódicos del medio mundo diciendo aquello de que si los chinos gastaran papel higiénico se acabarían los bosques del planeta. Eso nos ayudó mucho porque no era lo fundamental de nuestro tercer milenio, pero bueno, ayudó porque salió en todas las televisiones del mundo. Luis Racionero, Maurice Aymar. La idea del tercer milenio era precisamente reflexionar sobre qué podemos hacer conjuntamente para que este nuevo milenio fuera más vivible. Y tenía una serie de ejes básicos. Por ejemplo, después hablaremos de la declaración de deberes y responsabilidades, pero también, por ejemplo, como modelo del Tribunal de las Aguas, se proponía un Tribunal de las Aguas internacional que mediara en los conflictos de agua norte y sur. Esto realmente lo estuvimos trabajando bastante con el Gobierno de España en este momento, se estuvo trabajando también con las instituciones europeas. No fructificó porque, aunque era muy bonito, realmente la Europa Norte no estaba muy dispuesta a ceder determinados privilegios y determinados recursos frente a la Europa del Sur. Otro de los temas, yo creo que fundamentales, en el 98 se cumplían el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces reunimos a personalidades de todo. Es que los tengo por aquí porque después se me olvidan. Por ejemplo, yo digo, me los voy a traer aquí porque seguro que sí. Digo, estuvimos reunidos durante tres sesiones aquí en Valencia, reuniendo a expertos de todo el mundo bajo la dirección del juez Goldstone, pero bueno, que venía gente de todos los países, el Premio Nobel de la Paz Joseph Roblat, por ejemplo, Elisabeth Rehn, que era exministra de Defensa de Finlandia, Bernard Kouchner, el fundador de Médicos Sin Fronteras, exministros de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth, etcétera. Y todo esto, aparte, nos reuníamos también con Federico Mayor Zaragoza en París, en lo que es el comité de redacción. Vamos a continuar viendo fotografías. Pues vamos viendo. Bueno, este fue uno de los. Ahí está ya la cortina. Sí, porque ¿no? Se reunieron no solamente expertos del mundo. Ahí tenemos a Adela Cortina, al lado está el filósofo Karl Otto Appel, José Luis Avellán, el mayor experto en filosofía española. Bueno, aquí estoy yo, aquí está Gilles Lipovetsky, este es Joaquín Calomarde, Vicent Frank y se me ha olvidado, pero bueno. No te preocupes, pasamos. Otro de las actividades que hicimos, si veis, aquí es Darío Fo, y estábamos con Juan Alfonso Gil Albors también, en una de las actividades. Los congresos eran múltiples y de verdad pues traer a teólogos como Hans King, a Vargas Llosa, por supuesto, a Peter Ustinov, que organizó. Nosotros tenemos la idea de Peter Ustinov como el Calígula, ¿no? Y sin embargo fue un organizador riguroso, un presidente de mesa riguroso, y que llevó los debates de una manera, yo creo que no pensábamos que él fuera así. Teníamos la idea de alguien más, no sé, como simplemente, no un cómico, pero alguien con menos rigor. También vino, por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel, varios premios Nobel, Wallace Soyinka también. Mira esta fotografía, que estás con... con Vicente Ferrer, sí. Es que lo que nos interesaba era no solamente centrarnos en aspectos
digamos, académicos, ni mucho menos. Por eso estaba lo del Tribunal de las Aguas, intentando lograr ese tribunal. Por otro lado, con Umberto Eco, en ese momento en ese momento estaban surgiendo, no Internet, pero sí efectivamente estaba muchísimo menos desarrollado. Y la propuesta de Umberto Eco era establecer una historia basada en pequeñas anécdotas, no en los grandes acontecimientos, sino, por ejemplo, cuando aquí está funcionando, por ejemplo, el chocolate que está pasando en la India, cuando aquí se está construyendo esta pequeña ciudad, ¿qué es lo que pasa en África? O sea, darle la vuelta a la historia tradicional de grandes eventos, pero para hacer una historia cruzada. Eso nos llevó a bastantes trabajos con Ópera Multimedia en Milán, a muchas reuniones y finalmente pues a que nadie puso los 200 millones de pesetas que hacían falta para desarrollarlo. ¿Y esta otra? Jean Baudrillard también lo trajimos. Además, él no solamente... Él también, bueno, lo veremos cuando lleguemos a la revista de Batz, también estaba dentro del consejo asesor. Era además de un gran filósofo, amigo nuestro. Yo creo que su visión de lo que eran las nuevas tecnologías, el hiperrealismo y tal, se ha convertido casi en, bueno, y tú lo sabes, Antonio, casi en visionario. Puedes estar leyendo aquello de la guerra del Golfo no tuvo lugar, o el hiperrealismo, y todo lo que él decía en este momento yo creo que es algo que estamos percibiendo en la sociedad virtual. Muy bien, Rosa María. Fuiste también miembro del Consell Valencià de Cultura. Se me ha olvidado, espérate un momento. Sí. Cuando de la declaración... No, pero después iremos a la declaración. Vale, pues entonces vamos. Pues te decía que fuiste miembro del Consell Valencià de Cultura. Sí, tenemos por ahí una foto con todo, sí. Sí, y directora de la revista Debats, sí, a la cual yo recuerdo, porque yo la recibía, recuerdo que tú le diste un impulso fundamental a esa revista. Cambiaste su orientación. Bueno, sí, yo voy a aprovechar la fotografía a la cual tú aludes. Este es el Consell Valencià... Pero acércate al micrófono, si no... Este es el Consell Valencià de Cultura. Espera, que si no... Es bueno, ahí veréis a gran cantidad de gente que ya no está en el Consell y alguna que, por desgracia, tampoco está ya con nosotros. Pero bueno, Vicente Ferrero, el rector La Piedra, Carmen Morenilla, Ricardo Belveser, Vicente Álvarez... Grisolía, por supuesto, Primo Llúfera, está Huguet, que todavía sigue, y bueno, pues es... Y el Consell el Consell. Del Consell Valencià de Cultura, es un grato recuerdo. La revista de Batz te decía, te preguntaba que tú bueno, le diste la revista de Batz, una orientación distinta a la que tenía. Lo que intentamos, la revista de Batz para mí fue una gran herencia. Creo que aportó reflexión, internacionalidad. Los nombres de los artículos que se hacían durante la primera época, yo la cogí con el número 62. Bueno, quiero decir que la cogimos Josep Carles y yo porque la hacíamos mano a mano. Entonces, eran 4 revistas al año. 4 números. 4 números al año. Y la verdad es que cuando pensamos cómo conseguíamos sacar esos 4 números que eran temáticos, coordinados sobre diversas especialidades, yo la verdad es que no sé cómo podíamos hacerlo. El cambio más fundamental es, por ejemplo, mira, yo he traído, para que no se me olvide, creo que fue la última. Entonces, frente a una visión, digamos, más sociológica y más de cuño marxista, yo creo que en el año que lo cogí yo, el materialismo histórico, la visión marxista, estaba un poco de capa caída como pensamiento vanguardista en la sociedad. Entonces, a mí lo que me apeteció es abrir la revista a un panorama mucho más amplio, que pudiera coger literatura, arte, o sea, el pulso de los debates internacionales, fueran
fueran de antropología o fueran de literatura o de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, y sigue, para que no se me olvidaran, en el Consejo Asesor teníamos a personas tan diversas como el mismo José Luis Avellán, José Luis Alonso de Santos, Andrés Amorós estaba, Joan Manuel Bonet, Santiago Calatrava, Román de la Calle, estaba también Luis Alberto de Cuenca, el poeta, estaba Cristóbal Hafler, el músico, por supuesto, Víctor García de la Concha, estaba Ramón Tamames como economista, Andrés Zapiello, Amelia Valcárcel, Mario Vargas Llosa, Gianni Bátimo, como yo creo que uno de los filósofos más importantes también del momento, África Vidal Claramonte, etc. Claro, Rosa María, ahí sacasteis, como tú decías, 4 números al año, que eso es un gran trabajo, un gran trabajo. Ahora, si no tengo mal entendido, se sacan solamente 2 números, es decir, sacan una con carácter semestral, no trimestral. Sí. Eso os llevaría un trabajo enorme, ¿no? Sí, se han dado cuenta de que era un trabajo enorme y ahora es una revista semestral de un cuño mucho más académico y de ciencias sociales, por así decir. Pero vamos, yo saco pecho de esos 17 años en donde, además, quiero decir, el trabajo no solamente era, emocionante, sino que normalmente no traducíamos los artículos. O sea, había que pedirlos a la gente. Gracias también al tercer milenio teníamos una serie de relaciones muy directas. Entonces los artículos que salían, ya fueran de Darío Fo, ya fueran de Gianni Bátimo, ya fueran de Mario Vargas Llosa, eran artículos escritos ex professo para nuestra revista. ¿Y os falló alguien que dijera, se comprometiera a enviar un artículo y no lo envió? No, lo que pasa es que con el tiempo nos quitaron el 60% del presupuesto y entonces tuvimos que recurrir a los amigos porque ya no había manera de... Y alguna vez incluso nos encontramos con que teníamos que hacer la revista casi dentro de 2 meses si no teníamos tema. Entonces recuerdo que decíamos José Carles y yo, es que no tenemos nada, pues vamos a hacerlo sobre la nada, y entonces llamamos a los amigos y salió el número sobre la nada. Eso es sartriano. Sí, sí. Oye, en 2009 fuiste nombrada directora de la Casa Museo Vicente Blasco Ibáñez. Ahí tendrías ocasión de profundizar en su obra, en su personalidad. Yo de Vicente Blasco Ibáñez tengo una idea, una imagen de él, no sé si es acertada o no es acertada, de que debió ser un personaje un tanto irreflexivo, no lo sé. Por lo siguiente, es la imagen, porque claro, Vicente Blasco Ibáñez cogió un puñado de valencianos, un puñado amplio de valencianos, se los llevó a Argentina prometiéndoles el oro y el moro, y después resulta que aquella empresa fracasó, fue un desastre y quedaron aquellos ahí, y se marchó Blasco Ibáñez. No sé si mi imagen se ajusta o no se ajusta. A ver, Tú que lo has estudiado. Aquí hay grandes expertos también en Blasco Ibáñez, y aunque alguno de ellos esté sentado en la última fila que te veo. Bueno, yo en ese tiempo aprendí mucho sobre Blasco Ibáñez. Puse en marcha las colecciones, las publicaciones sobre Blasco Ibáñez, varias publicaciones. Hicimos un congreso internacional en la Menéndez y Pelayo. Fruto también de ese congreso, pues muchos de los que vinieron al congreso pudieron ser rodados en la película que se hizo, El Quinto Jinete. Y la idea yo diría que Blasco lo que era un hombre impulsivo, un hombre que optimista también. Y él pensó que podía crear Cervantes y Nueva Valencia, y que aquello sería un éxito. Yo no creo que engañara, porque de hecho se fue con sus hijos y perdió su fortuna. El problema fue que Argentina en principio sí que ofrecía pues terrenos, porque le interesaba traer a colonos, pero después hubo la crisis y los bancos no respondieron. Todavía se celebra en la casita donde tenía el primer despacho, el primer local, todavía se celebra periódicamente la fecha en que fue allí Blasco Ibáñez, o sea que
que creo que Blasco Ibáñez es un gran orgullo, tanto en la literatura como político, como personalidad que arrastraba. Sí, es cierto, bueno, algunos críticos dicen que, bueno, la pregunta sería para ti y para la persona que se encontraba en la última fila, no sé. La vicepresidenta. Es cierto que, bueno, algunos críticos dicen que si Blasco Ibáñez no se hubiera dedicado a la política, hubiera obtenido el premio Nobel. Es decir, que le hubieran concedido el premio, dicen algunos, el premio Nobel, pero que su dedicación a la política le retrajo de ese nombramiento. Bueno, había mucha intriga por ahí, se dice, ¿no? No lo sé si se lo trabajó bien. A ver, pero aquí tenemos vicepresidenta y tenemos el presidente de la asociación. Pues, presidente, que se acerque por acá al presidente, nos diga, bueno, vamos a darle un aplauso al presidente. No estaba previsto, Esto no estaba previsto, ha sido como, ahí tenéis un micrófono, allá lo tenéis, allá. Bien. Buenas tardes a todos en esto que no estaba previsto. Funciona, mira. Decid. ¿Funciona el micrófono? Es que no sé si está. ¿Funciona? Bien. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en lo que decía Rosa María. Blasco Ibáñez, en realidad, en ese aspecto, era un soñador. Y claro, pues una cosa es un soñador y otra un hombre de empresa. Y haciéndolo telegráficamente, aquello de Argentina, es que le fallaron los bancos. Fue una operación financiera frustrada en ese sentido. Y claro, pues aquello quedó como quedó. Fundó 2 colonias. Una sí que, desde luego, es una colonia que fracasó y la otra más o menos subsistió, bueno, y existe hoy en día. Eso, digamos, a grosso modo, telegráficamente. ¿Quieren ustedes alguna No, se merecía el premio Nobel, o sea, estuvo propuesto sí. en la mente de... Sí, eso sí que se lo merecía, no era yo el único que lo decía, sino que se propugnaba para él el premio Nobel. Lo que ocurre es que ya saben ustedes, grosso modo, el premio Nobel lo propone una nación, un gobierno, allá la Academia Sueca del premio Nobel. Y precisamente en el momento que más popular estaba Blasco Ibáñez, que tenía más cartas para recoger aquel premio, es cuando se mete en el asunto político contra el gobierno de entonces, contra el rey de España. Y claro, dice, bueno, no va a presentar España a alguien que precisamente está contra el régimen español. Claro, para aquello, por ejemplo, le avalaba Palacio Valdés, que digamos que era uno de los que proponían el premio Nobel. Y le dio su palabra a Blasco, y Blasco, viendo eso, dice, mire, don Armando, yo le relevo de su palabra, para esto no siga usted haciendo gestiones, pero más que nada es eso, ustedes olvídense de que sea Blasco así. Somos un país X, España mismo ahora, ¿por qué no? Ahora tenemos un régimen político que ya saben ustedes cuál es. Pues, ¿cómo va el Estado español a proponer para el premio Nobel una persona que esté atentando o contra el régimen político establecido que tenemos ahora? No pienso en nadie, pero eso es a grosso modo lo que pasó con Blasco. Y claro, pues ya perdió el premio Nobel porque era un escritor consagrado, estamos hablando más o menos del año 23, y a lo mejor si llega a vivir más tiempo, con el tiempo que él quería vivir, 80 años, tal, pues puede que hubiese envuelto las aguas a su cauce, porque después de esos años 20 pasó mucho en España, pero es que Blasco ya solo vivió pues hasta el año 28. Bien, y la crisis, todo esto era un poco del año 23. Muy bien, pues muchas gracias por las aclaraciones y por la colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a ustedes también. Bien, Rosa María, continuando, fuiste promotora
y volvemos al tema anterior, ahora. y firmante de la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos que presentasteis ante la Asamblea de la UNESCO en París. La pregunta sería, ¿por qué esa declaración si ya teníamos las cartas de las Naciones Unidas sobre los derechos del hombre? Es decir, ¿qué es lo que impulsó eso? Te voy a poner una fotografía por si quieres también comentarla al tiempo. Bueno, ese es precisamente el comité de redacción, porque como he dicho, a lo largo del 98 nos reunimos, hicimos 3 grandes congresos con personalidades, vinieron más de 100 y pico personas, y no estamos hablando de pequeñas, sino de personas con gran responsabilidad y expertos en todos los aspectos. No obstante, había que trabajar el texto. Entonces, además de las conclusiones que salían en los congresos, nos reuníamos con Federico Mayor Zaragoza. Este es el núcleo de Davico, Caruso, donde está allá está Atinelli, eran los 3 exfuncionarios de la UNESCO que también se encargaban precisamente conjuntamente con el equipo de aquí de Valencia. Ahí tenemos, por ejemplo, en la esquina Antonio Garrigues Walker, el juez Goldstone, el que fue juez de los delitos contra Sudáfrica, es el que llevaba también un poco la presidencia de cada uno de los encuentros. Y dices, ¿por qué? Realmente cuando se elaboró la Declaración de Derechos Humanos ya se pensó en que se podía hacer una declaración de deberes, pero no pareció adecuado, que bastante era hablar de los derechos. Entonces, creíamos que una de las aportaciones que se podía hacer importante para reflexionar sobre el tercer milenio era decir, bueno, ahí están los derechos humanos, pero no se cumplen. ¿Qué vamos a hacer para exigir a la sociedad que se cumplan? Y yo recuerdo que al principio había como una especie de no acabar de encajar un poco el tema, ¿no? Porque se decía, sobre todo en el primer congreso, se decía, para cada derecho un deber. Pero yo recuerdo que insistía y vamos a decir, bueno, claro, para cada derecho un deber, pero los derechos son generales. En cambio, los deberes, lo que debemos establecer son los niveles a quien obliga, porque habrá deberes que obligarán a las personas, otros hablarán a las comunidades, otros a las naciones, otros a los organismos internacionales, y yo creo que ese fue un poco el eje a partir del cual establecimos una declaración que después, además, no solamente es todas las personalidades que participaron en los debates y aportaron, y no solamente el equipo de redacción, sino que después, una vez estuvo ya elaborada, pues tuvo adhesiones de Norberto Bobbio, de Arthur Miller, de Mary Robinson, de Juan Pablo II en ese momento. Se presentó en la Asamblea General de la UNESCO. No es que la presentáramos nosotros, sino que la presentó el Gobierno español. Y después se llevó en mano a Kofi Annan y se entregó reiteradamente a la ONU. Menos mal que UNESCO Valencia ha retomado ahora el tema de la declaración, porque creo que debemos sentirnos muy orgullosos de que Valencia fuera el centro de una reflexión tan importante para este siglo. Y quiero decir, entre todas las personalidades que impulsaron todo esto, quiero tener unas palabras para Manuel Tarancón, que efectivamente fue el que puso en marcha el tercer milenio. Indudablemente después podemos hablar de muchas más personas, pero sin su visión para contactar con aquellos funcionarios, y Manuel Valls, también Carbonell. O sea, estas personas pusieron en marcha algo que después, efectivamente, la maquinaria de la política y el resto de políticos y el resto de intelectuales
nos sumamos. Yo creo que me siento muy orgullosa de haber podido participar y sobre todo de que ahora el testigo se pase a UNESCO Valencia para seguir difundiendo algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. Pues como tú dices, el testigo lo ha tomado la UNESCO Valencia, a través principalmente de su presidente Rafael Monzó y de su presidente de honor José Manuel Gironés, que están aquí ambos. Yo le he pedido a Rafael Monzó que nos diga por qué el Centro UNESCO Valencia ha retomado este tema. Buenas tardes. Primero felicitarte, Rosa María, por el premio que vas a recibir esta semana aquí también. Y deciros que UNESCO vuelve a tener el honor de agradecer públicamente a Rosa María el que ella nos ayudara en la celebración del 20º aniversario de la Declaración de Deberes y Responsabilidades, que para nosotros fue una personalidad que estuvo activa durante el trámite, como os ha explicado. Aquí tenéis la declaración, es una realidad. Hoy se llama a esta declaración el documento, la Declaración Valencia 2000, y desde luego es una página de la historia que todavía no se ha cerrado y que todos los valencianos, como ha dicho Rosa María, tenemos la obligación de mantenerlo en nuestra memoria y reivindicar que este documento llegue a su término, que es el reconocimiento de esta declaración a igualdad como una balanza de derechos y deberes, como las nuevas tablas de la ley para la humanidad, pero que por desgracia se bloqueó cuando la Asamblea General de la UNESCO, me comentó Federico cuando yo le pregunté, oye Federico, ¿qué pasó? Dice, no te lo puedes imaginar, cuando se votó la moción, un país, Sudáfrica, que además el juez era sudafricano, el que dice, puso el veto de que este documento todavía no estaba maduro, que lógicamente en aquel momento Sudáfrica todavía estaba entre los flecos del apartheid, ese complejo proceso histórico, y evidentemente no quiso asumir las responsabilidades que suponía el encarar todo aquel drama histórico que supuso, ¿no? Ese veto frenó el que la Asamblea movilizara el reconocimiento a nivel de UNESCO, y aunque luego se llevó a Naciones Unidas, allí no se procedía ya a una votación, puesto que no había pasado el filtro de la UNESCO, ¿no? Pensad vosotros la importancia de este documento y la responsabilidad que tenemos como valencianos de mantenerlo en vida, y eso es lo que Centro UNESCO, gracias a José Manuel Gironés, que puso mucho empeño en ello, lo hemos tomado como una reivindicación de nuestra comunidad, que no vamos a dejarla para que este documento llegue a término. Y lo que estamos haciendo, imaginaros que en aquella época salieron cabezas de prensa que decían que Valencia era la ciudad de la esperanza, todavía lo seguimos siendo, y que este documento podría ser el documento o la propuesta más importante para el tercer milenio. Es decir, estamos hablando de algo verdaderamente, todos hablan de derechos, pero este núcleo que reclama una ética de valores globales, como dice Rosa, distintos ciudadanos, organizaciones y estados, es lo que parece ser que el mundo no quiere mirar y afrontar ese paso fundamental para que las organizaciones más importantes que tenemos, como son Naciones Unidas y la UNESCO, asuman verdaderamente el compromiso que tienen en sus cartas fundacionales de mantener la paz en el mundo. Hoy, por desgracia, hay un movimiento de organizaciones y de ciudadanos que reivindicamos la reforma o la refundación de estas grandes organizaciones en pro de que verdaderamente estén al servicio de los pueblos, de los ciudadanos, y no al servicio de los gobiernos o de los grandes emporios comerciales y de poder, ¿no? Así que agradecemos a Rosa María que fuera una directora de orquesta de este acontecimiento histórico, y que Valencia nosotros vamos a mantener vivo. Estamos en contacto con organizaciones que trabajan por la cultura de paz, por ciudadanos que quieren colaborar para producir ese eco
que se extienda y que verdaderamente llegue a término un documento histórico tan importante como este. Así que muchas gracias, Rosa María. Gracias, Rafael. Gracias, José Manuel. Yo creo que si lo dejamos en vuestras manos, viendo los éxitos reiterados de las multacas y de todo lo que estáis haciendo, está en buenas manos. Gracias por retomarlo. Pues bien, vamos a cambiar de tercio. Vamos al último. Si es breve, brevísima, sí. Si no es breve, haré con prontitud. Nos hizo felices a cualquiera de los inquietos o aspirantes a intelectuales, porque cada una de las cosas que ha dicho tiene esquinas. Por ejemplo, en la revista Debats, la famosa muerte del libro, eso es el debate que ha precedido a toda la polémica de la llegada de Internet, con una perspectiva que sigue siendo hoy absolutamente primorosa. La presencia de Umberto Eco, como tú lo paseaste, cuando dijo lo del papel, no es lo principal que dijo allá en el Palacio de la Música. No, claro. Es que sonaron varios teléfonos y al tercer teléfono que sonó, dijo que al siguiente se iba, que el mundo no podía entrar por ahí, que el mundo tenía que hacer un CD-ROM común y compartido, ¿recuerdas? Con un eje en el que todos pudieran contar la historia y eso fuera una aventura de todos los pueblos de la Tierra. Y que si en vez de eso se posponían a intereses mercantiles, no habría bosques en el mundo para la cantidad de papel que se tendría que consumir haciendo rollos para que los chinos no se limpiaran el culo con agua. Mientras ella luchaba, que es lo que quiero decir, la pincelada viene ahora en la intervención de Rosa María en la Multaca de 2008 sobre los derechos humanos a la luz de las tres culturas, que ella sola batió a los distintos frentes y que fue memorable porque los moros, el Islam, defendía con una rabia y con una fiereza que solo una persona intervino, además se tituló Contraparte, presentó la contraparte a que no puede haber derechos humanos al estilo islámico que están al servicio de una religión, porque tienen que ser, y lo dice aquí, con mucha claridad, los derechos humanos no son universales, sino son fruto de diálogo directo de inteligencia a inteligencia. Muy bien, José si al Manuel. final, ya está, ya he acabado. Gracias. No he acabado. Puedo prometer al que necesite que es que Rosa María tuvo la franqueza sobre la posmodernidad, sobre el falso feminismo. Todo lo que pasaba entonces se convertía en una categoría de músculo. Esta chica era una fiera, haciendo lo que has contado. Piensa cualquiera de los números de la revista Debats, qué personas, en la muerte del libro, etcétera, etcétera, qué personas intervinieron y cómo confrontaron. Mi querido amigo José Simón de Manuel, Beauvoir, ahora sí que te corto ya. Simón de Beauvoir gracias. te Lo podía último. seguir a ti la huella y no a la viceversa. Muy bien. Gracias. Bueno. Pues José Manuel nos ha dado pie a que cambiemos de tercio. Vamos A ya ver. al último bloque, la última ¿Nos faceta. quedan fotos o...? Sí, quedan fotos todavía. Vamos a tu aportación filosófica. Tú te has especializado en pensamiento contemporáneo y en feminismo. Actualmente, en la historia sí que podemos hablar de varios feminismos. Actualmente, ¿cabe hablar de un feminismo o de varios feminismos? A ver, lo que no cabe es, como ha dicho
una ministra que hay tantos feminismos como personas hay en España. O sea, no. El feminismo es agenda, quiero decir, hay una serie de reivindicaciones basadas en el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, si alguien defiende esas reivindicaciones, será feminista, y si no, será otra cosa. Entonces, podemos disentir, podemos discutir, pero vamos, para mí hay, por no entrar, pero indudablemente hay una serie de reivindicaciones sin las cuales es imposible que esa igualdad permanezca. En 1989 publicaste el siguiente libro, La sonrisa de Saturno, hacia una teoría transmoderna. Era la primera vez que alguien utilizaba el término transmodernidad, porque se hablaba de modernidad o de posmodernidad, pero no de transmodernidad. Para aquellos que desconozcan ese significado, ¿qué querías decir tú con transmodernidad, opuesto o complementario a posmodernidad? A ver, como no hay que suponer que todo el mundo es un apasionado de la filosofía, como tú y como yo, entonces el debate que se dio en los años 80 entre modernidad entendido como los valores del progreso, de la ilustración, la justicia, libertad, progreso, historia, etcétera, frente a todo ello, en los años 80 y después 90 se criticó mucho esa estructura de la modernidad, porque se decía que era pues androcéntrica, eurocéntrica, que sobre todo era una visión de alguna manera caduca. La posmodernidad vino a decir que eran imposibles ya esos grandes relatos, esas explicaciones, y que de alguna manera tanto la historia como los estados, como la modernidad, todo había caído, todo era post. Habíamos pasado a otra época que era post. Es que me resulta un poco complicado, estoy simplificando mucho. Entonces, frente a ese debate, mi propuesta es que no era post el prefijo que iba a definir nuestra realidad. Y yo creo que no me equivocaba, porque si nos fijamos, ahora no es que hablemos de una post-historia, de que ya se ha acabado la historia, de que ya se ha acabado la democracia, de que ya se ha acabado post, no. O sea, estamos hablando precisamente de que todo es no es nacional, sino es transnacional. La naturaleza es transgénica, las sociedades son transétnicas también. Ya no se habla de sexo, el sexo está superado por lo que dicen del transgénero. Y bueno, si pensamos en Silicon Valley, por ejemplo, las investigaciones, lo humano tendría que estar superado, según ellos, por lo transhumano, por esa especie de mezcla entre un ser que podría modificar su naturaleza y podría vivir eternamente, o por lo menos mucho más. Entonces, estamos en una sociedad que, a mi modo de ver, es trans, en el sentido de que está modificando constantemente una serie de relatos fijos. Sí. En algunos círculos se habla de elección de sexo. ¿De qué de? Elección, de sexo, sí. Derecho a la elección de sexo. Digamos, eso no sería un derecho, diremos, resbaladizo. ¿No se confundiría con elección de género? A ver, no es que se hable, y aquí voy a poner el dedo en la llaga, lo siento, o sea, es que tenemos infinidad, o sea, ha entrado ya en el Congreso de los Diputados una propuesta, un proyecto de ley que es realmente de autodeterminación, se denomina del género, pero es de autodeterminación del sexo. A mí me parece que sería necesario un gran debate nacional, porque efectivamente el sexo no se puede autodeterminar. O sea, el sexo no se cambia, el sexo está reiterado en cada una de nuestras células. No solamente es genital, es hormonal también, pero el sexo no se modifica. Nosotros tenemos ya una ley que es la ley de 2007, por lo cual las personas que sufren disforia de género, disforia de género, sí, y que no se sienten a gusto con su cuerpo, pues si
tienen la posibilidad de tener un tratamiento, de tener un reconocimiento y de cambiar su nombre y su sexo en el registro y crear esa ficción jurídica de que se le trate como con el sexo que él cree que debería tener. O sea, ya tenemos esa ley. Lo que parece una barbaridad, y lo digo claramente, es proponer una ley donde cualquiera pueda ir a una oficina y decir yo quiero que me cambien el sexo y que desaparezca de todos los datos. Porque eso, y que además eso esté previsto para niños, para que se pueda, si un niño a los 14 años decide que no es un niño sino que es una niña, en vez de buscar una ley que le ayude a esa desorientación, que psicológicamente le ayude, las leyes que tenemos promueven de alguna manera el acompañamiento hacia la transición. El acompañamiento hacia la transición implica que se suspende la patria potestad de los padres, y si los padres no desean que ese niño se hormone, se decidirá judicialmente. Estas leyes realmente las tenemos en la Comunidad Valenciana, y yo creo que es en casi todas las comunidades. Yo creo que este es un trabajo, un problema muy importante que tenemos que defender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque no es reversible. Estamos viendo personas que han pensado en la adolescencia, que sí, efectivamente querían cambiar de sexo, y ¿qué ocurre? A una niña se le tienen que extirpar los pechos, después se le extirpan los ovarios, después se le extirpan el útero, se le hormona, tiene una hormonación cruzada, tiene que seguir hormonándose durante toda la vida. Eso es tremendo, y cuando se arrepiente encontramos a niñas de 25 años que tienen una osteoporosis como si tuvieran 80 años, que ya no pueden tener hijos y que siguen teniendo el mismo problema, porque el problema no consistía en cambiar el cuerpo. De verdad, este es un problema muy grave que es necesario, no afecta solo al feminismo, afecta a que el sexo no se puede cambiar. Se puede cambiar el género, usted puede ser todo lo masculino o lo femenino que quiera, pero no el sexo. Entonces, el que simplemente se vaya a un organismo y se pida un papel y se cambie, por ejemplo, lo estamos viendo, eso destroza el deporte femenino. ¿Cuántos empieza a haber? Hay una polémica ahora. Es que muchos con una hombres, nadadora. Y con varios, o sea, hay deportistas mediocres que se autodeclaran mujeres y entonces ahí se ha acabado todo. Entonces, sí. Ahora hay un ejemplo, una polémica ahora. Entonces, sí que me he extendido un poco y me he puesto un poco más seria, pero de verdad, estas leyes están vigentes en todas las comunidades. Aquel que discuta, además, invierte la carga de la prueba. Esto que estoy diciendo ahora puede ser tomado como un síntoma de odio, y yo tendría que demostrar, si alguien se ofendiera, que no lo estoy odiando. Hay multas de hasta 150.000 euros a los psicólogos que den una orientación diferente a la transición de un niño. Una transición de un niño, que estamos hablando de hormonación cruzada y después de hormonación de por vida y casi siempre de intervención quirúrgica no reversible. Una hormonación que cuando se hace a un niño está en fase de crecimiento, ya no se desarrolla, o sea, se quedan más pequeñitos, el cerebro no se desarrolla igual. O sea, por favor, esto es muy grave, no es un asunto solo que las feministas estamos diciendo, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues vamos a terminar proyectando unas fotografías que comentaremos brevemente, muy brevemente, y con una última pregunta por mi parte, ¿vale? Bueno, con Carmen Martín Gaite, es que era un encanto de mujer, de verdad. Te reías porque tenía una gracia, no solamente es una gozada escribirlo, sino realmente era entrañable. Bueno, aquí estamos Josep Carles y yo en Castilfrío con Sánchez Dragó, porque él se compró todo su pueblo de Castilfrío, lo reformó, quería hacer allí como un lugar de encuentro para intelectuales. Este es Jean Chalon, aquí con mi hijo,
Mi hijo ahora tiene 33 años, o sea, hace tiempo ya de esta foto. Jean Chalon es una persona encantadora, es un escritor francés, pero que dice que el paraíso es Navajas. Todos los franceses van por ahí, los parisinos van diciendo, ¿y dónde está? ¿Dónde está Navajas? Yo conocía, aún antes de conocer a Jean Chalon como persona, yo había leído biografías suyas de María Antonieta, de Nathalie Verneuil. Vamos, es una persona entrañable. Bueno, y Sabino Fernández, el jefe de la Casa Real, en la entrega del Premio Internacional Jovellanos, que tuve el placer de ganar con Inexistente al Andaluz. Sí. Eso era lo que os decía. Es una de las... Pero yo creo que no es el día que monté el número, o sea, es un año posterior. Pero a veces, por ejemplo, aquí está el Conde de Siruela, este es Félix Grande y este se me olvida siempre. A ver, que yo digo, me lo voy a apuntar porque si no... Álvaro Pombo. Exacto, sí. Bueno, y este es uno de Feminarios. Yo soy ahora vicepresidenta de Cultura e Investigación de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura, que reúne a artistas, escritoras, etcétera. Y sí, este es el Día de las Escritoras, que lo celebramos precisamente en las Cortes, y estuvieron leyendo, pues ahí veis a Chimo Puig, el presidente de las Cortes. Se ve todo muy, muy vago, pero el anterior, si pasamos al anterior, aquí a la derecha está Carmen Albor, mira, está Ana Noguera, Rosa Roch, en fin. Es un poco celebrar el Día de las Escritoras, una de las actividades que hacemos en la asociación y que se ha difundido ya. Esto es un... Muy bien, pues yo tenía una última pregunta. Sí. Para esta última pregunta le he pedido la colaboración a una gran amiga nuestra, que es Gloria Sevilla. Gloria va a leer un texto, y entonces a ver si tú reconoces ese texto. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. La mirada y el espacio. La cercanía es un deslizarse hacia tu vértigo. Reconquistamos los rincones para el tacto furtivo. Y así los objetos se vuelven cómplices. La cotidianeidad está tejida de distancias infinitas. Te cogí de la mano y caminaste por el sueño en un arrebato de habitaciones presentidas, solos, tú y yo, exploradores de una geografía sin nombres. Sabremos ser como dioses, dueños de nuestra piel. Gracias. Indudablemente Gracias, está dedicado a mi marido, a Josep Carles Laínez. Se lo ha reconocido, entonces. Sí, creo que es mío, ¿no? Es un poema de Rosa María, de su libro El deseo y la mirada. Rosa María, aparte de ser una gran ensayista, es una gran poeta, con una gran sensibilidad. Lo que ocurre es que ella se dedica más al ensayo que a la poesía, pero escribe muy bien. Fijaros en esos dos versos que hay en el centro: la cotidianeidad está tejida de distancias infinitas. Qué bonito, Rosa María. Gracias. Pues por mi parte, Rosa María, vamos a ver si hay alguien que quiere preguntarte algo y con eso terminaremos. ¿Alguien de los asistentes? Pues Vicente. Perdón, Vicente, va a haber dos intervenciones y con ello cerraremos. Vicente y José Vicente. Rosa María, yo sé que eres una persona que estarás metida en muchísimos proyectos, pero me gustaría que nos contases qué es lo que estás haciendo y, sobre todo, qué es lo que quisieras hacer. Bueno, pues lo último, por eso me he extendido un poco, el último libro, bueno, que publiqué en el 19 es La mujer molesta, feminismos posgénero y transidentidad sexual, que es un poco reflexionar precisamente sobre estos problemas que me parecen importantes.
En esa misma línea he coordinado dos grupos de trabajos de expertas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, que depende del Ministerio de Presidencia, sobre dos temas que parece que son relevantes. Uno es precisamente esta ley de autodeterminación del sexo, y entonces ese libro salió el año pasado, es el género en disputa, de la necesaria recuperación jurídica de un concepto. Ahí tenemos textos de feministas como Victoria Sentón de León, de juristas como María Luisa Balaguer, la propia directora del centro como es Yolanda Gómez. Quiero decir, el mérito, también hay un texto mío, el mérito desde luego es de las personas que han estado trabajando. Yo he tenido el placer de poder estar con ellas y disfrutar y aprender. Y ahora, durante estos últimos meses, hemos estado trabajando porque el Gobierno ha decidido o ha anunciado que va a hacer una ley o una ley de abolición de la prostitución. Y entonces el último libro, que está a punto de salir ahora dentro de un mes, es precisamente sobre reflexiones de juristas y de expertas, como por ejemplo Rosa Cobo o, en fin, María Luisa, Posada Cubisa. En fin, no me extiendo en nombres, pero expertas en el tema, para que si efectivamente el Gobierno dice que quiere abolir la prostitución, pues bueno, ahí están nuestras reflexiones para ayudar. Esto es lo que estaba sobre todo trabajando, y en el terreno de la transmodernidad pues sigo dando los cursos en la Universidad de Puebla de México, a distancia, porque allí allí desarrollamos lo que es el feminismo transmoderno. Y por otro lado, ahora mismo, dentro de 2 días, vendrá el rector de la Universidad de Cundinamarca, que tengo la satisfacción de poder decir que él dice que es una universidad transmoderna, y realmente a partir de mis textos y las conversaciones que tenemos ha creado el método digital transmoderno por el cual se rigen todas las facultades de dicha universidad, y se está preparando un congreso internacional sobre transmodernidad y bueno, estamos trabajando en eso. Esto es lo último. Poemas no, ahora no escribo. ¿Y en el futuro qué te gustaría hacer, dejar hecho? Así a medio plazo o a largo plazo. Pues bueno, seguir trabajando en esto. Es el paradigma transmoderno, a mí me da como para desarrollos amplios, o sea, desarrollos tan amplios como estoy trabajando con María Luisa Balaguer, que es magistrada del Tribunal Constitucional, para hacer un desarrollo del derecho, de la transmodernidad al derecho, pero que se puede aplicar el hecho de pensar en qué paradigma ahora estamos, cómo se vertebra, por ejemplo, lo digital, lo transnacional. Sería muy complicado, pero se puede aplicar a cualquier cosa. De hecho, una de las cosas que más me emocionó es ver, porque, por ejemplo, en universidades del sur de Francia lo están aplicando al deporte. Entonces, están haciendo una nueva visión del ocio que no sea ni moderna ni posmoderna. Y una de las cosas que más me llegó es la tesis que realizó un profesor, él es del Congo, pero la leyó en Bélgica, cómo aplicó el paradigma transmoderna a la desforestación, para prevenir la deforestación del Congo, reflexionando sobre cuál es el modelo moderno industrial, cuál es la ecología, que muchas veces la ecología para una persona, desde luego de África, la ecología, digamos, europea o occidental o americana se ve de una forma muy, muy distanciada, y entonces él quiso hacer esa crítica y esa síntesis, y entonces hizo una lectura transmoderna. Entonces me pareció tan genial que cosas que
que a una se le ocurren simplemente en su despacho y trabaja durante años, efectivamente, después en otra parte del mundo otro le dé un poco de luz para aplicarlo a otra cosa completamente diferente, que esa satisfacción, vamos a ir trabajando en ello, es lo que deseo. José Vicente. En una de las imágenes he visto que ha salido una pléyade de grandes escritores, poetas valencianos. José Vicente, acércate un poco aquí al micro. Es que no se te oirá por detrás, entonces no se te irá. En una de las imágenes ha salido una pléyade de grandes escritores valencianos, poetas y literatos. Pero he echado en falta dos de ellos, dos catedráticos de universidad que han recibido premios extraordinarios, no solamente aquí en España, sino a nivel mundial, Guillermo Carnero y Jaime Siles. ¿Ha habido alguna motivación que efectivamente, que esos dos que han sido candidatos a ser académicos de la RAE y actualmente son académicos de la Real Academia de Cultura Valenciana, no han aparecido por ningún sitio? No han aparecido porque me han dicho no sé cuántas fotos y aún así no han salido todas. Uy, sí, hubiéramos estado aquí como si vosotros sacáis vuestro cajón de fotografías y empezamos a ver. Con Guillermo Carnero no he tenido casi relación, con Jaime Siles, por supuesto sí, y sí que habría alguna foto con él. Me hubiera gustado sacar, pero vamos, no veas ningún, absolutamente. Faltan, mira, por ejemplo, nos hemos dejado con María Benito, y mira, sí, con María Benito he tenido relación con ella, pero no estaba en esa que hemos sacado, o sea que... Sí, en la selección de fotografías yo eliminé algunas porque si no, espacio fotográfico ocupaba todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a terminar. Nosotros solemos terminar de esta manera, siguiendo la tradición que Vicente Barberá puso, que es hacernos una fotografía al final, todos por aquí. ¿No? ¿Cómo? Pero tú no tienes una cámara. Hombre, pero haces una y ya está, haces una. Tenemos así, quien lo desee se acerca después a nosotros y aquí detrás se pone por aquí y nos hacemos una fotografía conjunta. Rosa María, si quieres terminar con algunas palabras, decir algo. Que os agradezco mucho que hayáis estado aquí conmigo, que yo he estado como si estuviera en la sala de estar con amigos, que realmente es lo que somos. Me ha gustado mucho poder recordar cosas que no pensaba a lo mejor que iba a decir, pero bueno, con la cercanía del ambiente las he dicho y bueno, que esta ha sido una gran idea y yo no sé si es que ya me estoy haciendo mayor y entonces pues te hacen estas cosas de recordar tu vida, como Federico Gallo, esta es su vida, pero bueno, no sé si mayor o no mayor, pero me ha gustado mucho estar con vosotros y me gusta mucho convivir con vosotros y que seamos la cultura en Valencia, que trabajemos juntos y yo creo que esa ilusión es la que nos hace amigos, la que nos hace querernos y la que nos hace estar juntos. Gracias por venir. Bueno, pues gracias a Rosa María, es una persona, como habéis visto, cordial, amable, inteligente, sabia, y hemos estado, yo creo que muy a gusto con ella. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos.